Gracias, María. Muy buenas noches. La recomendación para mañana es acudir a Paseo de la Reforma. La Ciudad de México vivirá este domingo 26 de marzo un día muy deportivo, y es que será el Paseo de la Reforma la gran pista que marcará el inicio de todos los eventos magnos que se congregarán en la capital del país, tales como la carrera ciclista del Gran Fondo de Nueva York, México City, la exhibición de Esteban Gutiérrez en su monoplaza de Fórmula E, así como el ciclotón y yoga CDMX. La jornada de este domingo iniciará desde las 6:30 horas, cuando cerca de 2.500 ciclistas tomarán la salida en Paseo de la Reforma frente al Ángel de la Independencia, para competir en la carrera denominada Gran Fondo de Nueva York México City 2017. Al término de esta competencia, dará inicio el ciclotón y la clase de yoga, que arrancará del mismo sitio frente al Ángel de la Independencia. Y en punto de las 11 horas, el piloto regiomontano Esteban Gutiérrez ofrecerá una exhibición en su monoplaza de Fórmula E, en un recorrido que será de la Estela de Luz a la Diana Cazadora sobre Paseo de la Reforma. Vianey Zárate, 21 Noticias. 2:30 me dijiste, productora. No me vayas a cortar luego el tiempo, como sueles hacerlo. Bueno, tenis, por supuesto. El segundo Masters 1000 de la temporada, que ahora es en la pista dura de Miami. La leyenda viviente, usted ya lo está viendo, no necesito presentarlo. Le toca enfrentar a Francés Tiafoe, este joven de 19 años estadounidense. En el primer set le cuesta trabajo, si bien a Roger Federer se tienen que ir a la larga, el tie break lo supera 7-2 el suizo. Ya posteriormente en el segundo set fue más equilibrado para este número 6 rankeado en el circuito de la ATP. Lo supera en una manga de 7-6 y 6-3, pero sobre todo lo que hizo la diferencia fue que desenfundó magia Roger Federer, golpeando revés que eran imposibles prácticamente de devolver para el estadounidense. Además tuvo 23 tiros ganadores, 8 aces incluidos. Ahora está esperando muy probablemente al ganador entre el holandés o, en este caso, el argentino. Muy probablemente sería Juan Martín del Potro, su siguiente rival. La parrilla de salida de la Fórmula 1 arranca ya la campaña 2017. Al que vemos es al ganador, a Lewis Hamilton, y abajo el promedio que tuvo el mejor de esta primer serial en el circuito de Albert Park, 58 vueltas. Esta carrera arranca a las 11 de la noche, tiempo del centro de la Ciudad de México, será allá en Australia. Son un total de 20 campeonatos, a México le toca el número 18. ¿Qué cambios trae ahora la Fórmula 1 en cuanto a aerodinámica? Se pretende, por supuesto, que sean más rápidos, de 3 a 5 segundos ahora los automóviles. Esto también ayuda, por supuesto, a que en las curvas se pueda presentar inclusive un poco más de rebase, sea inclusive más atractivo. Bueno, lo que sucedió ayer en el Estadio Azteca, el joven calvo Chicharito Hernández con la testa agarraba. No, está primero el gráfico. Bueno, es como quedó actualmente el preliminar. Dice que no hay el gol. Bueno, entonces solo vemos esta situación de cómo queda México en el primer lugar con 7 puntos. Abajo queda Panamá con 4, Trinidad y Tobago con 3. Ya suma Estados Unidos con la incorporación de Bruce Arena. Ahora le gana hasta 6-0 al equipo de Honduras. Estados Unidos, que no había sumado ya en 2 partidos. De momento no está calificado, pero todavía hay muchísimo tramo por qué recorrer. Y enhorabuena por Chicharito, que alcanza a Jared Borghetti, 46 goles. Regreso contigo, María, y el señorito Iván Herros.